Hola, nuestro Señor Jesucristo te bendiga. ¿Te ha pasado que quieres iniciar a leer la Biblia pero no tienes idea por dónde arrancar? ¿Que quieres y tienes la disposición para leer la Biblia pero no tienes idea por dónde dar inicio? Entonces, ¿cómo se debe de leer la Biblia? Permíteme y te lo muestro en este video. Quiero mostrarte las bases y principios bíblicos para sustentar esta enseñanza que te traigo el día de hoy. Para ello vamos a ir directamente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, escritas en Mateo 18, versículo 16, y dice así: Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para hacer esta palabra verdad, tenemos que encontrar en la palabra de Dios, en las Escrituras, otros 2 testimonios que hablan de esto, porque Jesucristo hizo cumplir la palabra en sí mismo. Y aquí quiero decir con esto que tienen que haber 2 testimonios que hablan de esto mismo también, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para ello vamos a ir al Nuevo Testamento, a las sanas palabras de Pablo, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, y dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo reafirma esto que dijo Jesucristo, que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Pablo lo dice en 2 Corintios 13. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, lo que leía eran las Escrituras, el Antiguo Testamento. Para que esto sea verdad, Jesucristo tomó también esas palabras escritas en el Antiguo Testamento, dichas por Moisés en Deuteronomio. Y dice así, están en Deuteronomio 19, versículo 15. Y dice así: No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación contra cualquier ofensa cometida, dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Esto fue dicho por Moisés en el Antiguo Testamento y está escrito en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Jesús vino a hacer cumplir la ley, se sujetó a ella. Así que estas palabras son verdaderas, cumpliéndose en 2 testimonios más aparte del de nuestro Señor Jesucristo, que para mí personalmente ya es suficiente, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo Él haciendo cumplir la palabra en sí mismo, hay 2 testimonios más que testifican sobre lo que Él dijo, para que también diga lo que se dice o lo que Él dijo, que en boca de 2 o 3 conste toda palabra, quiere decir que es verdad, porque lo dijo tanto Moisés en el Antiguo Testamento como Pablo en el Nuevo Testamento. Testificaron de lo mismo, entonces es verdad. Ahora, esto es importante porque estas son las bases para entender cómo debemos de leer las Escrituras, cómo podemos entender y aprender a leer la Biblia. Y vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, y dice así: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Y dice, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo. Este es el primer testimonio. Pablo nos dice, solo para ratificar lo que te estoy diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña otra cosa que no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, primer testimonio de que hay que sujetarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un segundo testimonio. Y está escrita en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo.
Este es el segundo testimonio que te doy y que nos da la palabra de que para entender las Escrituras tenemos que aprender a sujetar todas las palabras o todas las enseñanzas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llevar todo lo que aprendamos y todo lo que leamos a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y tenemos de boca de Jesucristo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aparte de esto tenemos el libro de Revelaciones, Apocalipsis, que también es una revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo a Juan. Tenemos esos libros en la Biblia que nos permiten dar testimonio y aprender de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que aprendieron los apóstoles se tiene que sujetar a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 2 testimonios de ello ya se los di. Juan y Pablo testificaron de esto, que hay que sujetarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos entender las Escrituras, tenemos que ir y sujetar todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y todo lo que está escrito por los apóstoles en el Nuevo Testamento a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma correcta de interpretar las Escrituras. Es importante porque Jesús lo dijo, y en Marcos 13:23 Jesús nos dijo lo siguiente: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Esto quiere decir que Jesucristo nos lo dijo todo. Tenemos que escudriñar muy bien las Escrituras, sus sanas palabras, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como en Apocalipsis. Jesucristo nos lo dijo todo y tenemos que creer eso. Tenemos que creer realmente que Jesucristo nos lo ha dicho todo antes. Y tenemos que aprender a sujetar las palabras de los apóstoles como de los profetas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La forma correcta de interpretar las Escrituras es sujetando lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas a lo que Jesucristo nos dijo. Si alguna enseñanza, si algún aprendizaje quieres tener de la palabra del Señor y no se sujeta, si alguna teología, si algún conocimiento se basa solamente en lo que dijo un apóstol, pero no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ese entendimiento no es correcto, porque tiene que sujetarse a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Si algo no calza, si lo que Jesús dijo no calza con lo que dijo un apóstol, en este caso estamos entendiendo mal lo que dijo el apóstol. Tenemos que entender correctamente, pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para que las palabras que dijo el apóstol o el profeta calcen con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque la forma correcta de entenderlo es que nuestro Señor Jesucristo dijo la verdad, como está escrito en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos creer a lo que dijo un apóstol por encima de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y escrito está en Juan 5, versículo 39, y dice: escudriñad, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las palabras, las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como dan testimonio a nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles dan testimonio a nuestro Señor Jesucristo porque vivieron con Él. Entonces la forma correcta de leer la Biblia es leer los 4 evangelios, escudriñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y cuando leamos las cartas paulinas y los apóstoles en el Nuevo Testamento, y cuando leamos a los profetas del Antiguo Testamento, tienen que sujetar toda su enseñanza y todo su conocimiento a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería la forma correcta de leer la Biblia, centrándolo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa sería: Jesús es la piedra angular de las Escrituras. Él es el centro de todas las Escrituras. De Él nace todo y para Él es. Las Escrituras dan testimonio a Jesucristo en el Antiguo Testamento y los apóstoles dan testimonio a nuestro Señor Jesucristo porque vivieron y aprendieron de su doctrina. Según los 2 testimonios que les he dado, primeramente que nuestro Señor Jesucristo dice que en boca de 2 o 3 conste toda palabra, y en boca de Pablo y en boca de Juan consta esta palabra, de que debemos de sujetarnos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La forma correcta de leer la palabra del Señor
es leer los evangelios primeramente, creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, creer que nos lo ha dicho todo antes, orar, pedirle mucho al Señor sabiduría y entendimiento y sujetar todas las palabras de los apóstoles y toda la palabra de los profetas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este video les haya sido de bendición, que lo disfruten y nos vemos en el próximo. Dios me los bendiga.